Les presento a Franco Colapinto, un joven piloto argentino que a los 19 años ha competido en decenas de categorías, siendo competitivo en cada una de ellas. Pero no fue hasta este año que su nombre empezó a sonar cada vez más y más, especialmente después de haber hecho la pole en su debut de la FIA Fórmula 3 y ganar en Imola. El 2022 es seguramente el año más importante en su carrera deportiva hasta el momento, y por lo que hemos visto hasta ahora está a la altura del desafío. Ahora, teniendo en cuenta que solo está a 2 escalones de la máxima categoría del automovilismo, hay que comenzarnos a preguntar si puede Franco Colapinto ser el próximo piloto argentino en la Fórmula 1. Franco comenzó, como todos, con karting en Argentina a los 11 años en 2014, compitiendo en el Campeonato Argentino Promocional, donde quedó sexto en el campeonato con 244 puntos. El año siguiente subió de categoría y formó parte del Campeonato Argentino Pre-Junior, donde quedó tercero en el campeonato. El 2016 fue un año importantísimo para Colapinto, donde ya empieza a correr en varias categorías e internacionalmente. Este año consigue su primer título y gana el campeonato Pre-Junior después de una linda batalla con Jorge Barrios. En noviembre se va a Estados Unidos para correr en el exterior por primera vez y es en la final del Campeonato Internacional ROC. La realidad es que el rendimiento en el evento fue bastante bueno, demostrando madurez y finalizando en 11ª posición de 34 participantes. Menos de un mes después formaría parte del Super Nationals de Estados Unidos. La actuación también fue buena y terminó el Main Event 12º de 40 participantes. Pasamos a 2017, un año un poco más discreto. Participó en la South Garda Winter Cup, logrando una muy buena segunda posición, batiendo a pilotos como Jack Doohan o Shane Maloney. A su vez, también vuelve a competir en la Super Nationals de Estados Unidos, donde finaliza 22º de más de 80 participantes. En 2018, aunque siguió compitiendo en varios campeonatos de kart, dio el salto a los monoplazas en la Fórmula 4 española, pero antes de eso tuvo un año bastante difícil, ya que empezaba a formar parte de campeonatos de kart de bastante renombre, como la WSK Supermaster Series o el Campeonato Europeo OK de la FIA. No tuvo mucho éxito en estas competiciones, pero servía para sumar experiencia en el más alto nivel. Llegamos a noviembre y Franco anuncia su participación en la última fecha del campeonato de la Fórmula 4 española, de la mano de DriveX. El fin de semana constaba de 4 carreras, y Franco sorprendió en cada una de ellas. En las primeras 2 carreras llegaría en 5ª posición, siendo competitivo inmediatamente. Pero esto sería poco comparado con el domingo, donde consiguió su primer podio con una 2ª posición e increíblemente ganaría la última carrera del campeonato. En 2019, Franco se une al equipo Fernando Alonso para correr el campeonato completo de Fórmula 4 y prácticamente demuele a sus contrincantes, dominando el campeonato de principio a fin. Y tras 11 victorias, 14 podios, 9 poles y 10 vueltas rápidas, se llevaría el título por más de 100 puntos. Ese mismo año compitió en una fecha de la Eurofórmula con DriveX, batiéndose con pilotos que ya todos conocemos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson o Mariano Sato. La realidad es que el monoplaza no era competitivo y terminó 14-15 en las 2 carreras. En el 2020 se une el equipo MP Motorsport, esta vez para competir en la Fórmula Renault Eurocup. Una vez más Colapinto sorprende y se lleva la victoria en la primera carrera del año. Pero a partir de este momento las cosas fueron un poco más normales. Terminó en el podio 7 ocasiones, siendo una de estas una gran carrera en Spa. Era un 23 de octubre, un día en el cual había llovido mucho, pero la pista se encontraba en condiciones, así que a las 13 hora local, las luces se apagaban y Franco tenía una salida espectacular, y pasaba de tercero a primero antes de la primera curva. Desde ese momento no soltó el liderato, y cuando salió la bandera roja debido a que la lluvia ya se había intensificado, Colapinto fue proclamado como el ganador. Finalizó tercero el campeonato con 213,5 puntos, pero realmente nunca estuvo en la lucha, habiendo quedado a más de 150 puntos del primero. Eso sí, triplicó los puntos de su compañero de equipo, Adrian David. Ese mismo año también corrió en otra categoría bastante prestigiosa, la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda con Kiwi Motorsport. En este campeonato fue consistentemente rápido
y en la octava fecha tuvo una excelente largada y se posicionó en el liderato, pero Liam Lawson lo persiguió de cerca toda la carrera, pero no pudo adelantarlo, por lo que Franco conseguía su primera victoria de la temporada. Aún así tuvo un final de campeonato excelente, con 6 podios consecutivos en las últimas 6 carreras. 2021. El 2021 es un año cuanto menos interesante. Debutó en los autos con techo, y no en cualquier categoría, sino en la Asian Le Mans Series, con un G-Drive Racing, en la categoría LMP2. Y como no, sorprendió una vez más. Él y sus compañeros Rui Andrade y John Falve consiguieron la pole en las primeras 3 carreras, aunque no pudieron ganar ninguna de ellas. Eso sí, en las 4 carreras Colapinto consiguió 3 podios, 3 vueltas rápidas y batió a pilotos como Stoffel Van Dorn. Con este mismo equipo, G-Drive, también compitió en el Campeonato Europeo de Le Mans, esta vez acompañado del ya conocido Nick de Vries y Roman Rusinov. Fueron ultra competitivos desde un primer momento y consiguieron la pole en la primera carrera, pero no pudieron convertirla en victoria y terminaron cuartos. En la segunda fecha en el Red Bull Ring, Colapinto clasificó en séptima posición, terminaron segundos la carrera, pero fue en la siguiente carrera, en el infame circuito del Castellet, donde se obtendría la recompensa más grande. El G-Drive número 26 largó desde la pole y no miró hacia atrás. Tras 4 horas de competición, el argentino se alzaría con su primera victoria en un auto con techo. El campeonato lo terminó en cuarta posición, a solo medio punto del tercero. También participó en las 24 horas de Spa con un hermoso Audi R8 del equipo WRT, en la categoría Silver Cup. La carrera fue loquísima, marcada por la lluvia, que nos dio esta imagen de prácticamente todos los autos perdiendo el control en las últimas curvas. Colapinto y sus compañeros finalizaron 20 segundos en la general y sextos en su categoría. En abril, Franco debutó en el Campeonato Mundial de Resistencia a los 17 años con G-Drive, en las 6 horas de Spa. Mostraron un muy buen ritmo todo el fin de semana, situándose siempre en las primeras posiciones, pero después de tener una fuga de aceite, tuvieron que retirarse de la carrera. Al término del fin de semana, el sentimiento era de alegría debido al ritmo y a la madurez demostrada, y la cereza del pastel sería nada más ni nada menos que participar en las 24 horas de Le Mans, siendo el segundo piloto más joven en hacerlo. Otra vez compitió de la mano de G-Drive, acompañado de Nick de Vries y Rusinov. Clasificaron cuartos en la categoría LMP2. Al día siguiente comenzaban las 24 horas y el número 26 mostraba un gran ritmo gracias a Nick de Vries, quien luego entregaba el auto al argentino, que también mostró un buen ritmo y se acercaba a las primeras posiciones. Pero en la noche todo se echó a perder cuando el argentino cometió un error y trompeó, llevándose puesta a Sofía Flores en el proceso. El equipo ruso pudo arreglar el auto, pero el sueño de la victoria se había fumado. Terminaron la carrera en séptima posición de la categoría, a 13 vueltas del líder, un final amargo teniendo en cuenta el ritmo que habían mostrado. Habiendo mencionado todas las carreras y categorías en las que compitió en 2021, me falta hablar de la más importante, la Fórmula Regional European Championship by Alpine, mejor conocida como la FRECA, con el equipo MP Motorsport. Comenzó la temporada de manera discreta, pero poco a poco sus resultados fueron mejorando y en la sexta carrera logró su primer podio con una segunda posición en Zandvoort. Meses después se disputó la novena y 10ª fecha en el Red Bull Ring, y Franco fue una bestia. Largó desde la pole las 2 carreras y ganaría la primera de ellas, consiguiendo su primera victoria en la categoría. La segunda carrera la finalizó cuarto. El alto nivel continuó en la siguiente fecha en Valencia, donde salió desde la pole por tercera vez consecutiva y ganó. En la segunda carrera terminó en la misma posición que largó, segundo. Finalizó el campeonato en sexta posición. En el final del año formó parte otra vez de los test post-temporada de la FIA Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport y fue el más rápido del segundo día con un tiempo de un 1:21.7. 3 meses más tarde se anunciaba que Franco formaría parte de este campeonato de la mano del equipo Bar. Así que bueno, finalmente llegamos a este año, el 2022. Los equipos de Fórmula 3 se presentan en Bahrein para disputar la primera carrera de la temporada, siendo esta también la primera temporada del equipo Van Amersfoort Racing. El viernes es la clasificación, y fue desde el primer momento que Franco Colapinto puso su nombre sobre la mesa y avisó que no está ahí para rellenar la parrilla, sino que para pelear por el campeonato.
el argentino se llevaría la pole en su primera clasificación. El sábado se corre la carrera sprint, y para los que no sepan, en la Fórmula 3 hay algo que se llama la parrilla invertida, lo que significa que la sesión de clasificación determina el orden de la parrilla para la carrera 2. Los 12 primeros clasificados de la sesión de clasificación se invierten en la grilla de la carrera 1. Por lo tanto, aquel piloto que obtenga la pole position en la sesión de clasificación saldrá desde la 12ª posición en la carrera. A las 15 horas local se larga la carrera y Franco se mantiene en 12ª posición las primeras vueltas. Pero en la vuelta 4 se toca con Roman Stanek, por lo que tiene que parar en boxes a cambiar el alerón delantero. A partir de este momento se encuentra solo el resto de la carrera y finaliza en la posición 25. Un día bastante olvidable. El domingo larga, esta vez sí desde la pole, y no suelta el liderato, pero luego de defenderse de Victor Martins por media carrera, el francés lo rebasa. Un par de vueltas después, Arthur Leclerc también se pone por delante del argentino. En la vuelta 20 se anuncia una penalización de 5 segundos a Colapinto por límites de pista, y teniendo en cuenta que tenía a Gregor Saucy y a Juan Manuel Correa justo por detrás, las chances del podio se esfumaron. Finalmente la vuelta 23 cruza la línea de meta en tercera posición, pero tras aplicar la penalización se reubica en el quinto lugar. Aún así el fin de semana es positivo, y el equipo ya piensa en la segunda fecha en Imola. En Italia la clasificación fue algo decepcionante, habiendo finalizado en 12º lugar. Pero esto significaba la pole para la carrera 1, así que el sábado podía ser un día histórico para toda Argentina. Se larga la carrera y Colapinto mantiene el liderato en las primeras vueltas, hasta que en la vuelta 4 Xiao Collet lo pasa en la recta. Pero a diferencia de en Bahrein, Franco se mantiene pegado toda la carrera a Collet. Parecía que se iba a terminar, pero en la última vuelta, Franco se tira por el interior y rebasa al brasileño para tomar el liderato. Segundos después, Collet y Hadjar se tocan, por lo que Franco puede completar la última vuelta tranquilo y consigue su primera victoria en la Fórmula 3, la primera victoria de un argentino en la Fórmula 3 y el primer podio y la primera victoria del equipo Bar en la Fórmula 3. Un día histórico. El domingo fue un poco más interesante y decepcionante. Antes de la carrera llovió mucho en el circuito, por lo que la elección de los neumáticos era vital. Franco eligió los de lluvia. Se larga la carrera y las gomas de lluvia son claramente las mejores para estas condiciones. Gracias a esto el argentino supera a 10 pilotos en las primeras vueltas y se coloca en segunda posición. Pero a medida que la pista se seca, estas gomas son cada vez más inútiles y tiene que parar en boxes. Lo hace bajo safety car en la vuelta 3 y su carrera se arruina desde ese momento. Sale de boxes en 24ª posición, imposible de remontar. Aún así escala hasta el puesto 18, pero recibe una penalización por no respetar la ubicación dentro del cajón de partida de la carrera. Así que bueno, no queda nada por salvar y finaliza la carrera en 22º lugar. En mayo la Fórmula 3 viaja a Barcelona para disputar la tercera fecha del campeonato, y esta fue la más discreta para Franco. Clasifica 13º, lo que ya lo condiciona por el resto del fin de semana. En la carrera 1 remonta posiciones hasta que inexplicablemente la cubierta del motor se desprende del monoplaza, por lo que tiene que meterse a boxes para abandonar. En la carrera 2 larga desde la misma posición y gana un puesto en la salida. El ritmo es bueno, por lo que continúa ganando posiciones a lo largo de la carrera. Termina en 8ª posición, a solo 2 décimas del séptimo, por lo que se puede decir que fue una buena recuperación, más viniendo desde el desastre del viernes y el sábado. Así que, veamos su posible futuro. Se encuentra bastante lejos de la punta del campeonato, a 36 puntos, pero solo vamos un tercio del campeonato, así que no sabemos qué puede pasar. Las chances siguen ahí, ahora depende de él y del equipo. Hablando del equipo Bar, también tienen un equipo competitivo en la Fórmula 2, por lo que no sería errado concluir que si Franco rinde muy bien este año, puede ser promovido a esta misma categoría, la Fórmula 2. Lo único malo es que el equipo Van Amersfoort Racing no tiene un vínculo directo con algún equipo de la Fórmula 1, como si lo tiene Prema, por ejemplo. Franco, a día de hoy, tampoco forma parte de ninguna academia de jóvenes pilotos, como la de Sauber, Ferrari, Mercedes o Red Bull, por lo que el último salto a la Fórmula 1 ya podría ser bastante más difícil, ni hablar de conseguir los patrocinadores y el dinero necesario. Eso sí, no hay que poner mucha presión sobre él en este momento. Hay que recordar que grandísimos pilotos han estado 2 o más años en una misma categoría antes de pelear por el título, como por ejemplo Sergio Checo Pérez, quien estuvo 3 años en la GP2 y no la ganó. Aún así logró llegar a la Fórmula 1,
con una inyección de dinero bastante importante, eso sí, pero nadie puede negar que Checo es uno de los mejores pilotos de hoy en día. Para concluir, es realista pensar que Colapinto puede llegar a la Fórmula 2, claro que sí. El salto a la Fórmula 1 ya es bastante más grande y complicado, pero tiene tiempo todavía como para en 4 años tener la oportunidad de pelear el campeonato de Fórmula 2, si todo va bien. Ahí dependerá de si él toma la oportunidad o no, quedará en manos de Franco, literalmente. Ahora solo queda apoyarlo y creer. Así que bueno, esta fue la historia de Franco Colapinto. Espero que les haya gustado y nos vemos.